Punto, aumento de 5 puntos dentro de un punto. Por la vuelta impar, introducimos la aguja derecha en el punto de la aguja izquierda y sin soltar el punto de la aguja hacemos un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, hebra por el frente y ahora hacemos un punto al revés. Por la vuelta ya par, cada punto de estos los vamos a hacer como un punto al derecho. Punto cruce de dos puntos. Por la vuelta impar tomamos dos puntos y con la aguja derecha la introducimos por la parte de atrás de los puntos y sin soltar los dos puntos de la aguja izquierda hacemos un punto al derecho. Nos devolvemos, pero introducimos la aguja por el primer punto y ahí formamos un punto al derecho. De esta manera nos va a quedar estos dos puntos cruzaditos como se venía haciendo en el punto trenza de 3 puntos. La diferencia es que en la vuelta par cada punto de estos va a ser un punto o se toma como si fuera un punto al derecho. En esa parte voy a explicar cómo van a ser la parte de las repeticiones, ya que entramos con el punto malla y este se va a estar repitiendo muy frecuentemente. Funciona de la siguiente manera: todos los patrones vienen así. Hay una parte de inicio, como ustedes pueden ver, hay una parte que se repite y está marcada entre asteriscos. Hay un número que es la cantidad que se repite, después sigue la secuencia y digamos que se cierra ese asterisco, y después está la parte de la finalización, que es pues que siempre se va a finalizar o comenzar de diferentes maneras. Entonces, para este ejemplo dice ahí que se hace una lazada y esos dos puntos juntos tejidos al derecho, dos puntos juntos tejidos al derecho, y la doble lazada dice que se repite por 4 veces. Entonces las indicaciones que yo voy a dar pues son esas. Entonces lazada, después digo repetir por 4 veces, dos puntos juntos tejidos, dos puntos juntos tejidos y doble lazada. Si son muchos los puntos, yo pausaré el video y nos veremos al final de lo que vamos de esa parte. Si son corticos como eso, pues seguramente me verán hacer esos 3 o esos 4 puntos. Pero si son 20, pues tendré que pausar y cuando haga los 20, por ejemplo, pues ya seguiré diciéndoles lo que ustedes van viendo también en la gráfica. Aquí llevaría 1, 2, 3. Aquí ya estaría la cuarta. Entonces, por ejemplo, yo digo ta, repetir por 4 y cuando termino la cuarta repetición, allá continúo, que en este caso sería haciendo dos puntos juntos, una lazada. Entonces, eso para aclarar cómo vamos a ir trabajando en las partes de en que empezamos a repetir los puntos. Vuelta 79, trenza de 3 puntos, una lazada, dos puntos juntos tejidos al derecho, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada,
un derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho. Repetimos por 4 veces doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho. Una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, aumento de 5 puntos dentro de un punto, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, un punto al revés, un aumento de 5 puntos dentro de un punto, dos puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, aumento de 5 puntos dentro de un punto, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, punto al revés, aumento de 5 puntos dentro de un punto, dos puntos juntos tejidos al derecho, tres derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho,
2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, aumento de 5 puntos dentro de un punto, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, un punto al revés y un aumento de 5 puntos dentro de un punto. Dos puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada. Repetimos por 4 veces, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada. Dos puntos juntos tejidos al derecho, una lazada. 2 puntos juntos tejidos al derecho, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, una lazada, trenza de 3 puntos, dos puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, aumento de 5 puntos dentro de un punto, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, un punto al revés y un aumento de 5 puntos dentro de un punto, dos puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, dos puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada,
2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, trenza de 3 puntos. Una lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 2 puntos juntos tejidos al derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, aumento de 5 puntos dentro de un punto, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, cruce de 2 puntos, un punto al revés, aumento de 5 puntos dentro de un punto, dos puntos juntos tejidos al derecho, tres derechos, 2 puntos juntos tejidos al derecho, dos puntos juntos tejidos al derecho, doble lazada, 2 puntos juntos tejidos al derecho, repetimos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.